¿Qué patrones ven? ¿Cuáles son esas cositas que ustedes están buscando? Ninguno. Estadísticamente es imposible buscar las empresas que vayan a ser las próximas metas. Es prácticamente imposible. Es más suerte y randomness que ir a buscar. Es perder el tiempo porque es muy difícil encontrarlo. Y esto te lo demuestro muy fácilmente con el ejemplo de Amazon, ¿vale? Amazon en 2000, el año 2000, el año de la burbuja.com, si nos fijamos, Amazon no era la única que había aprovechándose de Internet. Ahora no nos lo acordamos, pero había cientos y miles de empresas que apostaban exactamente igual que apostó Amazon. Intentar buscar la próxima Amazon cuando es muy pequeña va a ser frustrante porque por el camino van a quebrar mucho. Las opciones, lejos de ser un instrumento que te puede provocar apalancamiento y más riesgo, que también puede haber la vertiente que lo uses para eso, usada con sentido común, con sensatez, te va quitando ese riesgo. Es que era la tercera vez que Katie Woods hacía esto. Es la tercera vez que quiebra fondos. Burbuja.com 2007-2008 y ahora. Era un producto y además sacaron un ETF sabiendo que se dirigían a inversores particulares. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado la Sigma Hour, la Hora Sigma, este podcast dedicado a hablar sobre emprendimiento, sobre inversión en la bolsa de valores, para que aprendamos de los errores, de los éxitos, de los fracasos y de todo ese camino que muchas personas en el mundo de la inversión han recorrido y pues han llegado hasta donde lo han hecho. El día de hoy tengo el placer y el honor de invitar a dos colegas que se llaman Antonio y Edgar de Locos por Wall Street. Bienvenidos. ¿Es Locos por Wall Street o Locos de Wall Street? Es Locos de Wall Street, pero también estamos locos por Wall Street. Así Están que locos por Wall Street. Saludos, bienvenidos. ¿Cómo están, Antonio? Un placer, de verdad. Aquí encantados de tenerlos en Opción Sigma en el canal y en este podcast que, bueno, ustedes nos dan el honor de participar el día de hoy. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por la invitación, Luis. Pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, ¿cómo no? Muchas gracias. Y Edgar, ¿desde dónde estás conectado? Pues ahora desde España, pero normalmente me encontrarás en Guatemala. Así que, Guatemala. Sí. Pero yo soy español, pero ambos son españoles. Soy español, pero mi pareja es de Guatemala, entonces pues estoy por ahí muchas veces. Bueno, bienvenidos a cuando estén aquí a esta parte del mundo. Locos por Wall Street, locos de Wall Street. ¿Cómo empieza ese sueño? ¿De dónde hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se conocen? Cuéntenos un poquito. ¿Y cómo llegan a este proyecto? Pues es una historia muy bonita y es una historia que yo creo que el nombre precisamente hace ya mención a cómo nos conocimos. Nosotros, todo viene de un germen de uno de los miembros de LWS, de Locos de Wall Street, que es profesor en la Universidad de Málaga. Y allí, pues, él es doctor y quería montar un curso precisamente de invertir en bolsa. Y entonces, bueno, pues él primero conoció a Edgar en una reunión precisamente también de liberales. Creo que fue en Viena, ¿no, Edgar? Corrígeme, donde te conoció, Che. Y fue montando un curso de invertir en bolsa, un curso que casualmente la primera edición yo asistí como alumno a esa primera edición, ¿no? Como decía. Y, bueno, pues el curso, la verdad que en un primer momento estaba circunscrito para estudiantes universitarios y teníamos una muy buena comunidad y, desgraciadamente, para la población, aunque a nosotros, hay que decirlo, que fue un empujón, llegó la pandemia y llegó la siguiente edición del curso y pues simplemente le dijimos a los alumnos, oye, pues hay que hacerlo, desgraciadamente, de una forma online y desde casa. Ahí se empezó a correr la voz, ese curso se apuntaron gente de toda España, creamos una comunidad que ya más allá del curso nos reuníamos, pues como estamos aquí reunidos, a través de Zoom, a través de Google Meet, unos 100, y charlábamos de bolsa y un día dijimos, oye, ¿y esto por qué no los trasladamos a Twitch, por ejemplo, una red social con gente joven para promover la educación financiera, que más gente pueda ver que la bolsa no es ese casino que muchas veces nos quieren hacer contar? Y así fue y nos conectamos a Twitch en un primer momento pensando que íbamos a estar, bueno, pues nosotros casi solos y la verdad es que se apuntó mucha gente que aún a día de hoy pues sigue la comunidad y bueno, a partir de ahí pues fue hicimos cursos distintos de formación en bolsa ya
para toda la comunidad de forma online, crecimos a YouTube, ya llevamos casi 4 años en toda esta fase, bueno, pues hemos ido creciendo como empresa, hemos cambiado también un poquito nuestro nombre de Locos de Wall Street, también tener la parte más seria y también LWS, que al final son las mismas siglas, y todo lo demás pues es un poco historia, pero al final todo viene de la pasión de unos cuantos miembros que eso, nos apasionaba la bolsa y decidimos crear ahí esa especie de comunidad. Bueno, pero antes de entrar en materia de la bolsa y que hablemos de números y hablemos de acciones y de empresas cotizadas, ¿qué hacían ustedes antes de esto? ¿Cómo terminan en este mundo de los mercados financieros? Y bueno, pues ya de pronto la pandemia fue un acelerador, pero ¿a qué se dedican? ¿Familia, hobbies, intereses? ¿Quién es Antonio desde la parte personal? ¿Quién es Edgar desde la parte personal? Venga, Edgar, empieza tú. Bueno, yo no hay un antes de las inversiones, ¿no? Antes de las inversiones, ¿qué estaba haciendo antes de las inversiones? Pues estudiar, porque yo desde que acabé la carrera me he dedicado al mundo financiero, he estado en fondos de private equity, trabajando también en banca de inversión, haciendo fusiones y adquisiciones, levantamientos de capital, salidas a bolsa, etcétera, etcétera. También he tenido experiencia en fondos de inversión y después pues monté mi fondo de inversión por mi cuenta, ¿no? Y a eso me he dedicado siempre, toda mi vida profesional ha ido relacionada con los mercados y la empresa, he sido emprendedor también durante mi etapa universitaria, pues monté distintas empresas y ahora pues también estoy involucrado en distintas empresas no cotizadas, pero mi vida siempre ha estado ligada al mundo de la inversión, ¿no? Claro, ¿y solamente en Europa o aquí en No, no, América? en todo el mundo básicamente he estado muy enfocado, muy enfocado en Estados Unidos y ahora mucho más en Europa, ¿no? Porque es donde creo que veo más oportunidades, ¿no? Pero yo históricamente he estado muy enfocado en Estados Unidos. Y antes de esto, Antonio, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo he estado siempre también relacionado con las finanzas, ¿no? Yo al final he estado asesorando financieramente, me viene un poco ya no solo por la carrera, sino porque me saqué una certificación en 2016 para precisamente poder asesorar, una certificación muy conocida aquí en Europa, que es una certificación de asesor europeo. Y la verdad es que la bolsa pues siempre ha sido una de mis pasiones, la bolsa, las finanzas, pero bueno, yo, por hablarte también un poco más personal, ¿no? Me gustó mucho la presentación que tú mismo te hiciste cuando estuviste en nuestro canal, que te empezaste presentando como el marido de... me vas a disculpar, pero ya el nombre de tu mujer y de tus hijos no me acuerdo, pero yo también tengo mi mujer, tengo 2 hijos varones y bueno, pues con ellos comparto otras de mis pasiones. Me gustaría que poco a poco se fueran también haciendo sus pinitos en las finanzas. Algunos barnices le intento dejar, le intento instruir para que, bueno, al final tengan una vida saludable financieramente. Pero bueno, pues tengo otra de las pasiones también por hacer un poco de transparencia personal. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol, eso sí lo comparto con ellos. Ahora nosotros estamos de enhorabuena, hemos sido campeones precisamente de Europa, digo los españoles, ¿no? Para todo el mundo que nos esté viendo. Y la verdad es que si te empiezo a contar mis aficiones, pues mi mujer dice que demasiadas, porque la bolsa, finanzas, deporte, libros, pero bueno, al final Todas la las verdad es caras. que sí, todas las caras. Yo siempre digo, oye, intentar construir un patrimonio y llegar con salud y poder pues disfrutar pues eso, de lectura, de viajar, series, etcétera. Y ahora la verdad es que estoy muy absorto, ¿no? Con el WS, que al final, oye, pues tú ya sabes lo que conlleva llevar un canal, hacer contenido, YouTube, aunque tenemos un equipo, pero eso al final quita mucho tiempo. Pero ya te digo, yo también me considero, bueno, pues un apasionado de los mercados y, si me lo permites, también del deporte. Bueno, entremos aquí un poquitito a hablar de bolsa de valores. Entonces, Edgar empezó su fondo de inversión, Antonio también en los estados financieros. Se conocen, bueno, por las circunstancias que ya nos explicaban hace unos minutos. Y aparece este proyecto de locos de Wall Street. La verdad, yo nunca he utilizado Twitch, ni lo he utilizado como televidente, ni desde el punto de vista de creación de contenido.
¿Cuál era ese mensaje que le estaban transmitiendo a las personas? ¿Qué era lo que estaban buscando y qué buscan ustedes en su día a día cuando hacen un escaneo de, no sé, de una oportunidad de inversión? Edgar, ¿te parece que yo hable de Twitch y te doy paso después para la oportunidad de Dale, inversión? perfecto. Es muy curioso, es muy curioso. Twitch, nosotros precisamente tenemos seguidores que nos acompañan desde el primer programa, que fue precisamente eso, todavía inmersos en pandemia. Alguno de ellos es incluso compañero profesor nuestro precisamente de opciones. Y después cuando nos conocimos me decía, yo que en Twitch está prácticamente de todo. Él, por ejemplo, es muy aficionado como hobby a cartas de juegos de rol, etcétera. Decía, es imposible que no salga ningún canal a hablar de bolsa, que hay de todo, de ajedrez, bueno, de todos absolutamente los hobbies. Y ahí nos encontró en el primer programa que precisamente por aquel tiempo hablábamos de GameStop, hablábamos de Tesla, hablábamos de las acciones que estaban precisamente más comentadas. Y la verdad es que Twitch, ¿qué buscábamos? Buscábamos pues eso, ser frescos, enganchar a esa parte de la juventud que a lo mejor la bolsa, si tiene que inscribirse a un programa en una universidad o en una escuela de negocios presencialmente, pues existe esa barrera y decidimos, oye, jugar en su terreno de juego donde ellos están acostumbrados para intentar, pues eso, con una tertulia, con un programa fresco, intentar hacerle ver a precisamente eso, al público joven bueno, pues que la bolsa y las inversiones no son ni por vamos, ni aburridas, eso ni muchísimo menos, ni sobre todo no aptas para todos los públicos. Eso fue lo que nos decidió llevar a Twitch. Después, en el índole ya financiero que has preguntado, ¿qué buscamos en inversiones? Bueno, ahí en nuestro grupo, Edgar sí es el experto precisamente en selector de acciones, stock picking, y por eso, bueno, pues la gestión que lleva en su fondo. Bueno, sobre qué miramos a la hora de analizar, yo creo que hemos intentado llevar al público generalista lo que es la inversión profesional, ¿no? Que está muy lejos de lo que normalmente se ve en público, ¿no? En YouTube, en Twitch, en Twitter, etcétera, 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 ¿no? Normalmente cuando vemos tesis de inversión o cuando vemos análisis están hechas por encima, son muy de tesis de una página, de cosas, pues la empresa va a crecer a tanto por ciento porque en el pasado ha crecido tanto por ciento y le voy a asignar un múltiplo de 15 porque los comparables están cotizando 15, cosa que eso cuando entras a trabajar enseguida es lo primero que te quitan, ¿no? Así no se invierte, así no es como se analizan las cosas y nosotros veíamos que no había recursos en público de cómo un analista de verdad hace los análisis, ¿no? La profundidad que se le exige, el conocimiento contable que se le exige, ¿no? La modelización, la valoración de las empresas de forma profesional. Y en eso es lo que yo, por ejemplo, en el canal me centro, ¿no? De intentar llevar ese análisis que un profesional hace todos los días para su jefe, ¿vale? En este caso yo ya no tengo jefe, pero lo que hacía yo cuando tenía los jefes, e intentar enseñárselo pues a los que nos ven, ¿no? Por ejemplo, el último programa, el pasado domingo, pues miramos las cuentas de los bancos que han presentado resultados. Esos bancos te dan información sobre el estado de la economía mirando sus reservas de impagos. Entonces, mostramos en el canal, pues para mirar las reservas de impagos tienes que mirar aquí, esto significa esto, y con esto ves la salud financiera que tiene la economía, el consumidor y por partes, ¿no? Porque hay bancos que se dedican más a prestar dinero para real estate, hay bancos que se dedican más a prestar dinero para consumo, ¿no? Y entonces, eso, que es lo que los profesionales hacemos, oye, ¿cómo está el consumidor? Si estamos, por ejemplo, intentando invertir en una empresa de retail, ¿no? Imagínate una empresa de retail de ropa, por ejemplo, de consumo generalista, necesita saber el estado de los consumidores, ¿no? Y para hacer eso, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a mirar el estado bancario, los análisis financieros de los bancos, los estados financieros, y vemos qué dicen sobre el estado del consumidor, que muchas veces las empresas no lo dicen, porque las empresas, sobre todo los bancos, son tan grandes que no te van a dar en el reporte, no te van a explicar, creemos esto del consumidor, no, eso se ve en los estados financieros, los números, ¿no? Entonces, O sea, en ese orden de ideas, fundamentalistas y no técnicos. Ay, no me hagas hablar de técnicos que nos vamos de aquí expulsados. No, es puramente fundamental. Puramente fundamental. Ese fondo que creaste, ¿fuiste solo tú? Ahora somos dos, pero sí, soy yo.
Ese fondo que creaste, que nació, todavía existe entonces, por la respuesta que me acabas de dar. ¿Cómo? ¿Todavía existe ese fondo? Sí, 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 sí. ¿Y ustedes lo autogestionan? Sí, sí, nosotros lo asesoramos, nosotros somos, ahora mismo sigue siendo pequeño, son 27 millones de euros, empezó relativamente hace poco y sí, somos dos personas a cargo de él. De acuerdo. Entonces, fundamentalista 100%, especializándose en la empresa. Y digamos que a la hora de encontrar esas empresas, acabas de poner un ejemplo súper lindo y súper importante sobre el tema de los impagos de los bancos. Y ahora, pero que, digamos, en ese aspecto, a la hora de revisar la estructura de la empresa, ¿dónde están tratando de apretar los botones para que vean allí buenas oportunidades? Hemos visto durante los últimos 2 años, y hoy lo comentabas justo en el live que teníamos en YouTube, nosotros salimos los martes y los jueves a través de Opción Sigma, el canal de YouTube, y hablamos justamente de esas empresas que hoy tienen unas grandes oportunidades, y que nos fijáramos mucho en las empresas de mediana y pequeña capitalización, puesto que los ojos casi siempre están allí enfocados en los megacaps, en los Apple, en los Amazon, en los Meta, en Nvidia, pero hay una gran cantidad de empresas que puede suponer que sean los próximos megacaps en un futuro. ¿Cuáles son esos botoncitos que ustedes buscan apretar para encontrar esas oportunidades que pueden ser once in a lifetime, o esas oportunidades de oro para poder encontrar allí una de estas empresas que las catapulte hacia qué patrones ven? ¿Cuáles son esas cositas que ustedes están buscando? Ninguno, y estadísticamente es imposible buscar las empresas que vayan a ser las próximas Meta. Es prácticamente imposible, es más suerte y randomness que ir a buscar, ¿vale? Sí es verdad que hay ciertos patrones que tú ves en empresas que te hacen pensar que con esa empresa van a poder tener un muy buen retorno a muy largo plazo. Hay ciertos patrones, ¿no? Pero intentar centrar tu búsqueda en encontrar la siguiente meta es perder el tiempo, porque es muy difícil encontrarlo. Y esto te lo demuestro muy fácilmente con el ejemplo de Amazon. ¿Vale? Amazon en el año 2000, el año de la burbuja.com, si nos fijamos, Amazon no era la única que había aprovechándose de Internet. Ahora no nos lo acordamos, pero había cientos y miles de empresas que apostaban exactamente igual que apostó Amazon. Y solo Amazon sobrevivió. Entonces, si tú lo que intentabas era buscar esas empresas, ¿cuál era la probabilidad de que te hubieras encontrado con lo que hubiera ganado? Muy poca. Es muy poca. Eso es más un trabajo para el Venture Capital, ¿no? El Venture Capital, a diferencia del inversor en bolsa, lo que busca son 10, 15 oportunidades y no le importa lo que hagan la inmensa mayoría, solo necesitan que una la haga bien. High risk, high return, ¿no? Grandes riesgos, grandes retornos. Eso es más mundo Venture Capital, que invierten en startups que intentan que se hagan muy grandes, ¿no? Pero para la inmensa mayoría de inversores, intentar buscar la próxima Amazon cuando es muy pequeña va a ser frustrante, porque por el camino van a quebrar muchas. ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado, o imagínate tú que estás analizando un grupo de empresas y que crees que tienen las capacidades para ser enormes en el futuro? Tu conocimiento no es escaso, es decir, tu conocimiento no es único, no es solo tuyo, tú no tienes información privilegiada. Ese conocimiento se basa en el análisis de datos que son públicos, por lo tanto esa información va a estar disponible para todos los inversores, y cuando todos los inversores vean lo mismo que estás viendo tú, esas acciones ya van a estar reflejadas un futuro muy bueno, ¿no? Que es lo que pasó en la burbuja.com, que las empresas estaban todas valoradas a unos múltiplos exagerados porque todos pensaban que tenían potencial, ¿no? Y quedarte con la Amazon es muy difícil, es muy difícil. De hecho, no podrás encontrar ningún Amazon que esté ningún inversor de Amazon, o prácticamente ninguno, aparte del fundador, que esté invertido desde el año 2000. No lo vas a encontrar. La soltaron mucho antes, ¿no? O perdieron dinero o la soltaron mucho antes, ¿no? Entonces, yo creo que para el inversor no tiene que centrarse en buscar solo esas, porque ahí corres muchos riesgos, sino en encontrar empresas buenas que tengan cosas que quizás el mercado no se esté dando cuenta, que tengan una proyección para largo plazo, hacerlo muy bien, ¿vale? Pero no intentar hacer un home run, porque ahí es muy difícil. Y yo creo que otra cosa que hacemos en Locos también es mirarnos al espejo, ¿no? O sea, Warren Buffett solo hay uno en el mundo. Si tú intentas, De acuerdo. ¿no?
Si tú Me intentas ser encanta, bueno, realmente me encanta esa respuesta, Edgar, porque es básicamente el mensaje que queremos transmitir todo el tiempo y es que andamos buscando los home runs. Y por eso te preguntaba esos botones, porque a veces creemos que es tan fácil como apretar un botón o encontrar una receta para seguir al pie de la letra y resulta que hablas de una palabra que la has repetido al menos unas 3 veces durante esta conversación y es el randomness. Y es que esto funciona muchas veces casi que de manera aleatoria y termina siendo un poco más de suerte que cualquier otra cosa. Claro, nos ayudamos con todos estos elementos que mencionamos y que investigamos, pero termina siendo tal vez un poco más de suerte porque son cosas que técnicamente son imposibles de controlar. De verdad no que es cuestión de allí, controlar y que hay que darse cuenta de una cosa, detrás de las empresas hay personas y esas personas no son máquinas, por lo tanto no puedes adivinar, no puedes ni incluso decir, bueno, esta persona va a ser racional y va a hacer esto porque esto es lo racional, esto es lo que tiene que hacer, no sabes. Y tampoco tenemos información suficiente como para intentar valorar la cultura de la empresa o lo que pasa en el día a día de la empresa. Entonces, yo creo que lo más importante para un inversor es darse cuenta de su propia ignorancia. Una vez eres consciente de tu propia ignorancia y que debes estar aprendiendo continuamente, las cosas te van a ir muchísimo mejor. Buscar el próximo home run, todo el mundo lo hace, pero si lo haces desde la perspectiva de reconociendo yo soy ignorante, no voy a tomar el riesgo, o sea, me voy a concentrar más en el riesgo que estoy asumiendo que en el potencial. mirar el potencial de ganancia. O sea, realmente muchas veces nos quedamos enfocados en eso, en el potencial de ganancia que tiene eso, y olvidamos el resto. Exacto, y lo más importante no es el potencial de ganancia, es el riesgo. Eso es lo más importante. Un inversor con evitar riesgos innecesarios ya lo va a hacer muchísimo mejor que el mercado, solo con esto, porque al final, de media, la bolsa sube todos los años. La economía va mejor, el mundo mejora, la productividad mejora. Por lo tanto, tú tienes ahí un factor estadístico que está a tu favor, ¿no? Que el mundo cada vez va mejor y de media las empresas van mejor, ¿no? Entonces, si tú te centras en evitar los riesgos, en evitar los problemas, en evitar las empresas malas, lo vas a hacer bien. Y de hecho, sobre esto hay muchos estudios académicos. Yo no sé si tus televidentes pues conocen, ¿no?, la teoría de los mercados eficientes que se defendió sobre los años 70 y 80, ¿no? Pues después han salido estudios en los años 90 y 2000 que desmontaban esa teoría porque teóricamente en la bolsa para tener rendimientos tienes que correr riesgos, ¿no? Eso es lo que dice que para tener rendimientos positivos tienes que invertir, o por encima del mercado, tienes que invertir en empresas que tengan una beta superior al mercado, ¿no? Que estén correlacionados como si fuera echarle gasolina, ¿no? Y eso se ha demostrado que no es cierto, que las empresas con beta menor a la del mercado baten al mercado, ¿no? En el largo plazo. Claro ejemplo, Hershey's. Exacto. ¿Por qué? Pues porque esas empresas que tienen menor beta son más estables, son empresas más estables, normalmente de más calidad y que resisten las crisis. Y solo con resistir las crisis y no tener tanto riesgo, ya lo hacen mejor que el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría del trabajo de un inversor profesional que quiera sobrevivir, ¿no? Porque hay inversores que dicen, bueno, voy a montar un fondo para intentar sacarla del estadio durante 2 o 3 años, corriendo muchos riesgos. Si me sale bien, pues soy multimillonario, y si me sale mal, nadie se acordará de mí, ¿no? Pero la inmensa mayoría de inversores que llevan 20, 30, 40 años invirtiendo, si te fijas, el elemento clave en su análisis y gestión es el riesgo. ¿Cuánto riesgo estoy corriendo y cuánto se me va a compensar por este riesgo, ¿no? Yeah. Digamos que adicional, vamos a hablar que ustedes hacen pues el respectivo ejercicio para encontrar por allí alguna oportunidad. ¿Esa oportunidad qué implica? ¿Qué significa? Digamos, ¿cuál es su forma de operar, invertir? ¿Es simplemente el buy and hold o hay algo por allí detrás a nivel de riesgo tratando digamos, de proteger la inversión de algunas otras maneras? O simplemente, digamos, ya en el estilo de operar como tal, cuando ya encuentran, ¿cómo es ese proceso? Okay, decidimos que el fondo, decidimos que nuestros inversionistas o decidimos nosotros mismos que vamos a invertir en esta compañía. ¿Cuál es el proceder? ¿Es el buy and hold o hay algo más detrás que no estamos percibiendo? No, hay mucho más, sobre todo en un hedge fund, ¿no? Hay muchísimo más. Tomas posiciones de cobertura, por ejemplo. Si tú tienes identificados los riesgos y sabes diferenciarlos, por ejemplo, una empresa X tiene exposición a X cosas, ¿no? Y muchas veces puedes cubrir esas exposiciones, ¿no? Lo hacemos con opciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es intentar limitar lo que se llama el riesgo de mercado, ¿no?
todo aquello que está fuera del control de la empresa, eso lo puedes limitar, ese riesgo, y entonces te quedas con el riesgo intrínseco de la propia empresa, que es la ejecución del equipo directivo. Por eso también le dedicamos mucho tiempo a valorar el equipo directivo y su capacidad, ¿no? Y después no es simplemente buy and hold. Buy and hold es la estrategia perfecta, pero no puedes hacerla siempre. O sea, ojalá pudiéramos encontrar aquellas empresas con las que puedes hacer buy and hold durante 30 años. Ojalá. Pero sabes que no va a ser muy difícil de encontrar ese tipo de empresas, entonces lo que haces es estar continuamente ajustando la cartera. Nosotros tenemos, el framework que tenemos es de risk-reward, ¿no? O sea, nosotros identificábamos cuánto riesgo tiene una posición y cuánto potencial tiene, y asociamos esos dos números, ¿vale? Y después ordenas la cartera según esos dos números. Es decir, esta empresa, si va mal, si la tesis no funciona, va a caer un 20%. Y si va bien, va a subir un 40%. ¿Cuál es el risk-reward? 2 veces, ¿no? Puedes ganar el doble de lo que vas a perder. Eso es 2 veces. Entonces, si tú tienes rankeadas todas tus inversiones y todos tus análisis de esa forma, eso más o menos automáticamente te construye la cartera, ¿no? Entonces tendríamos la construcción de la cartera de esa forma, y después tendrías la otra parte. La otra parte es la gestión de riesgos, ¿no? Y cómo hacer al final. El objetivo de un hedge fund, por ejemplo, no es sacar la máxima rentabilidad, sino es sacar la máxima rentabilidad ajustada por riesgo. Es decir, el Sharpe ratio. Si tú tienes un 20% de rentabilidad anualizada, pero tienes una volatilidad anualizada del 60%, eso no sirve para nada, ¿no? Lo que buscas, o lo que normalmente los clientes que invierten en este tipo de fondos lo que buscan es una estabilidad en los retornos, tener retornos positivos pase lo que pase, y de forma estable. Ese es el objetivo final. Entonces, haciendo buy and hold no puedes hacer eso. Tienes que tener otros sistemas de riesgos. Se utiliza mucho el factor volatility carry, que ahí puede hablar muchísimo Antonio, que es el uso de opciones, porque las opciones te permiten reducir el riesgo teniendo, o sea, el Sharpe ratio de invertir utilizando opciones es mejor, ¿vale? Porque, por ejemplo, si vendes una put para entrar en una posición, el riesgo que corres con respecto a entrar directamente en la acción es menor. El potencial también es menor, pero al final lo que intentan es reducir la parte del riesgo, ¿no? O si quieres cubrir cierta posición, pues puedes hacer una venta de call in the money y estás cubierto. Esa posición ya puedes hacer lo que quieras, que por ejemplo eso lo usamos mucho para cuando la empresa presenta resultados. Cuando la empresa presenta resultados es cuando las cosas cambian. Entonces, muchas veces, si tienes dudas, haces una venta de call in the money de tu propia posición, y si caen resultados a ti no te afecta porque ya estabas cubierto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también. Y ahí nuestro profesor de opciones en la academia es Antonio, que te podrá explicar muchísimo más sobre eso, ¿no? Pero, o sea, se hacen muchas más cosas aparte del buy and hold. El buy and hold está más reservado para mutual funds, para fondos normales que no tienen permisos para hacer este tipo de operativas, ¿no? Pero hedge fund es un mundo mucho más amplio. Les mencionaba esto porque a mí me aterra ver muchas veces que invertimos, y bueno, se ha popularizado el tema de la inversión especialmente desde la pandemia, en donde muchas personas hoy por hoy están tratando de autogestionar sus portafolios. Pero hablaba de ese buy and hold, bueno, porque realmente no veo otra, digamos, alternativas para que las personas empiecen a proteger su inversión, porque dicen, digamos que nos comemos el cuento, no sé si se entienda el colombianismo, comerse el cuento, nos creemos que simplemente porque nos cuentan que sosteniendo las acciones por un periodo de tiempo, o sosteniendo los activos por un periodo de tiempo, pues tienden a rendir aproximadamente entre un 10 y un 12% cuando estás muy indexado a índices, por ejemplo, como el de S&P 500. Pero fíjate que aquí casi que se excluye ese componente humano, y esa percepción y los sentimientos y la emoción que yo tengo cuando estamos viviendo periodos de crisis o periodos de contracción en donde, bueno, ¿qué pasó con mi 10 a 12%? Claro, cuando mides una ventana de tiempo muy larga en el tiempo, teoría de juegos o simplemente la famosa teoría de la moneda, y es la cantidad de repeticiones que tiene que darse para que cada cara un 50%, y es que excluimos que hay periodos de tiempo de contracción que quizás en el largo plazo funcione, pero el que no funciona soy yo como inversionista, de sostener esa inversión por un largo periodo de tiempo. Y entonces preguntaba, digamos que me gustaría ahondar en ese tema de las coberturas, porque es parte de lo que precisamente enseñamos acá. No importa cuál sea su inversión, no importa que usted encuentre la próxima compañía que va a explotar, no importa cuáles hayan sido los fundamentos con los cuales ustedes hayan hecho esa elección. La pregunta es, no pienses en cuánto vas a ganar, sino cómo te vas a proteger, cómo vas a protegerte si las cosas no funcionan bien. Y es allí donde nosotros tratamos de llevar ese mensaje
y donde intentamos que desde las opciones se vean a las opciones como una herramienta amiga y no como esa arma masiva de apalancamiento en donde ya sabemos los resultados funestos que puede traer. Y para contextualizar a la audiencia de lo que nos hablaba Edgar, de qué es vender un call in the money, cuando yo poseo el activo, digamos que en este caso el estándar son 100 acciones de cada activo para poder vender un call, aunque los puedo vender al desnudo, pero lo que se intenta hacer es, digamos, negociar un precio por debajo del precio del activo para tener allí un grado de cobertura que te permita, pues, asumir algún tipo de protección. Ahora, en contraprestación, ¿cuál es el beneficio? Es tener un poco de protección, pero por otro lado resulta que tenemos algo y es que estamos limitando la potencial subida de la acción. Entonces, para ponerlas allí un poquito en contexto. Pero interrumpí, Antonio, nos iba a hablar un poco de eso entonces, en los temas de protección allí, cómo se complementan o cómo utilizan este tipo de herramientas, por ejemplo, no solamente para protegerse, sino para generar ingresos. Es muy interesante. Nosotros al final yo creo que uno de los puntos buenos que tiene el WS es que los miembros que lo formamos somos distintos a la hora de invertir, ¿no? Edgar obviamente es la parte profesional, al final gestiona un hedge fund, ¿no? Y tiene que verlo desde un prisma profesional. Yo me acerco más al retail con el uso de las opciones y queremos enseñarle cómo las opciones, bueno, no sé por qué motivo, ¿no? Hay quien apunta a que aquella famosa frase de Warren Buffett, pero aún se siguen viendo como un producto que lo meten en el mismo saco que los CFD, que todos estos productos apalancados, cuando nada más lejos de la realidad. Y nosotros se lo decimos mucho a los seguidores. Hoy, por ejemplo, un seguidor me hablaba en un Discord que tenemos y demás, decía, tengo una acción que se ha revalorizado mucho, una acción, bueno, es una minera, una empresa minera, pero no minera de materias primas, sino minera de Bitcoin, que se compró a $3, está cotizando a 11 y ya tienes cierto nerviosismo y dice, oye, no sé qué hacer, si vender, si no, tiene mucha volatilidad y le decía, oye, vende calls. Vende calls de tu posición cubierta, véndelo un 10%, un 15% por encima, que sube, oye, pues nada, te llevas la prima de la venta de call y te llevas ese recorrido, como lo has hecho out the money, todavía de la acción, y que baja, bueno, pues te vas llevando las primas y como tiene mucha volatilidad, vas cobrando prima, porque eso es otro aspecto que muchas veces, seguro que tú coincides conmigo, Luis, parece que las coberturas con las acciones solamente puede ser, tengo 100 acciones de Apple, compro una put, y la he neutralizado. No, tú también puedes hacer coberturas a base de ir vendiendo sistemáticamente calls of the money, vas cobrando dinero y es dinero que al final con esa acción, porque la tienes cubierta, son covered call, vas ingresando cantidad de dinero y entonces ya realmente ante una bajada de ese activo, tú ya has cobrado muchas primas. Entonces, lo que queremos es precisamente, bueno, pues mostrarle al inversor retail que las opciones, lejos de ser un instrumento que te puede provocar apalancamiento y más riesgo, que también puede haber la vertiente que lo uses para eso, Claro. usada con sentido común, con sensatez, te va quitando ese riesgo. Es decir, por ejemplo, hoy también un seguidor ponía el ejemplo, nosotros hay una acción que seguimos mucho, una empresa minera, bueno, que se llama Adriatic Metal, que cotiza en Australia y cotiza en Londres, esa sí es una minera de plata y está teniendo distintos temas gubernamentales porque es en Bosnia y resulta que, bueno, hay un problema ahí con un permiso. Cosas que pasan a las acciones. Las acciones son entes vivos, como decía Edgar, es que es muy difícil predecir qué va a pasar. Y precisamente otro seguidor decía, oye, pues lo que puedes hacer es estar tranquilo con tu posición en Australia, la de Londres, pues con opciones, intentar neutralizarla, ¿no? Y quedarte tranquilo de que pase lo que pase con las noticias. Al final, yo creo que esa es la versatilidad que te dan las opciones. Tú lo piensas, con las acciones solamente puedes comprar o vender. No puedes hacer nada más. No. Las opciones es infinito. Incluso hay veces que le decimos a alumnos que preguntan o que entre ellos mismos, que es lo mejor, ya se va creando un caldo de cultivo y un foro que tú puedes, inclusive a esa covered call de esta posición que decía que llevaba muchas ganancias y que tenía una volatilidad implícita muy grande. Oye, claro, al final nada es perfecto, ¿no? Y si la acción sigue de este movimiento parabólico, bueno, pues aparte de esa venta de call, compra una call todavía más por encima por si sigue ese movimiento parabólico, ¿no? Y te vas compensando. Bueno, a mí es un mundo que me apasiona, yo creo que se me nota a la hora de transmitirlo, ¿no? Ahí Así es. lo compartimos las opciones. Y esa es la aproximación que tengo yo dentro del WS.
por ejemplo, este profesor que decíamos que fue el nexo de unión, bueno, pues hablas con él y su cartera pues está compuesta por la mayoría de las 7 magníficas, por Johnson Johnson, es decir, empresas más tranquilas. Al final, lo bonito de la inversión yo creo que es eso, que puede haber, no existe una fórmula mágica. Dicho eso, yo personalmente creo que para el retail, sea cual sea el camino que coja, lo tiene que coger con opciones. Ahora, pregunta es, hablando un poquito del tema del inversionista retail, porque cuando invierte a través de un fondo, bueno, sabemos que hay unos profesionales, o pensamos por lo menos que hay unos profesionales que están No, allí siempre. gestionando. Por eso No, digo, por lo menos pensamos que hay unos profesionales gestionando nuestros fondos, ¿verdad? Allí, digamos, en ese aspecto, ya entiendo desde el punto de vista institucional, de repente, pues los riesgos que ustedes asumen como una institución, pero para el inversionista retail que esté pensando en autogestionar, no sé, tengo $100,000, $500,000, $1,000,000. ¿Cómo podría yo hacer una mezcla interesante en donde yo pueda autogestionar mi portafolio y cómo debería dar ese balance entre los distintos activos de inversión? ¿Qué proporción debería yo tener en cash? ¿Qué proporción debería yo tener invertido? ¿Qué proporción debería tener en bonos? ¿Qué proporción debería tener yo en activos más especulativos como las acciones? ¿Alguna idea que le podamos dar a la audiencia? Ahí tendría que decir Antonio, porque yo no tengo una proporción para todos los momentos del tiempo. Es decir, habrá momentos en que tienes que estar 100% acciones, habrá momentos en los que tienes que estar 100% en renta fija y habrá momentos que tienes que estar cambiando, ¿no? Sí hay una metodología que está muy estudiada, que es el 60-40, ¿no? 60 acciones, 40 bonos, porque Bonos. supuestamente, y digo supuestamente y ahora explicaré por qué, los bonos, al estar descorrelacionados con las acciones, históricamente, pues te ofrecen cierta protección. Eso se Que no demostró. fue el caso de los últimos 2 o 3 años. Exacto, exacto. Entonces, claro, estadísticamente, si tú te tiras para atrás, siempre vas a encontrar relaciones que incluso son espurias, ¿no? No estoy diciendo que esta relación sea espuria, pero si tú miras para atrás, estadísticamente te puedes encontrar, de hecho, hay una página web que te relaciona la evolución del GDP de Estados Unidos con la producción de queso en un poblado de India y es perfecto. O sea, la correlación es perfecta, pero eso no significa que se utilice. Entonces yo no suelo ser propenso a desconfiar de métodos estadísticos como que siempre van a estar funcionando, ¿no? Porque el mundo es dinámico, las personas son dinámicas, la psicología es muy difícil de interpretar y por tanto siempre estamos en un mundo cambiante, ¿no? Y yo lo que le recomendaría, y aquí el que más sabe para asesorar es Antonio, yo lo que recomendaría a la gente es para construirse su portfolio, antes de construírselo, que estudie muchísimo sobre historia, sobre finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo invertido, o sea, para mí es mucho más rentable para una persona que diga, mira, tengo mi cartera, la voy a dejar en un indexado, la voy a dejar ahí quieta en un indexado mientras me formo. Y una vez me he formado, entonces ya no tendrás que hacer la pregunta porque la respuesta ya la tendrás, ¿no? Entonces yo siempre, y esto Antonio te lo puedo confirmar, yo siempre le digo a la gente, mira, si estás empezando, indéxate, lo pones en la bolsa americana, que sí, que habrá años que va a caer, pero sabes que es cuestión de tiempo que se recupere y mientras fórmate. Porque esa es la mejor inversión que vas a hacer tú es formándote. Porque hay tantísima diferencia entre un inversor de retail que no está formado y el que sí lo está, es enorme. Es enorme. Tenemos que tener en cuenta que la bolsa es el conjunto de decisiones que hacemos todos. Si nosotros interpretamos que la mayoría de inversores retail no está formado, la mayoría de decisiones de esos inversores no estará formada y por lo tanto ahí tendremos nosotros como un edge. Aquí yo tengo más información, estoy más formado y voy a tomar mejores decisiones, ¿no? Pero mi mensaje es, huye de los métodos fijos, de tener esto en esto, esto en esto, esto en esto. Porque algún día no funcionan. Ujú. Fíjate, Luis, como decía Edgar, y está muy relacionado con lo que él ha dicho. A mí me gusta cuando me hacen esa pregunta poner un símil que no es mío, es de un amigo, Quique Valdecantos, pero al final la inversión debe ser como la actividad física. Es decir, una persona que nunca ha hecho deporte no puede pretender hacer un ultraman una maratón. Primero tienen que empezar por caminar.
Y ese camino debe ser lo que dice Edgar. Mientras te formas, indéxate. Y poco a poco digas, oye, pues ya camino bien, hago mi hora, no me duelen las rodillas, tengo buen ritmo, voy perdiendo peso, voy poniéndome en forma, que es la parte de voy formándome, y voy probando. Y ya paso de indexados a ir comprando fondos de autor, ir comprando distintos fondos activos, ya voy analizando al final cada gestor que hay detrás, puedo comprar fondos sectoriales, fondos geográficos, oye, voy a apostar un 3% por Asia, puedo ir ya construyendo mi cartera también con una parte de renta fija, directamente en bonos o a través de también fondos de renta fija, y voy progresando esa actividad física que me va poniendo más en forma, ya soy capaz de correr 10 kilómetros, bueno, pues ya en ese sentido llegará un punto que si sirve el símil, cuando tú ya seas capaz de hacer una maratón, tendrás esa formación que te lleve a ser capaz de, oye, tú ya decir, bueno, pues la parte de mi cartera de acciones voy a invertirla yo directamente, voy a hacer stock picking y voy a comprar esto de esta acción, esto de esta otra, me gusta la idea que tiene con la inteligencia artificial esta compañía y un poco eso es lo que yo le recomendaría sin saber, obviamente, ya temas personales de cada uno, ahí me tengo que poner la gorrita de asesor, ¿no? Y no vamos a entrar porque serían infinitas las casuísticas. Oye, yo busco para dejárselo a mis nietos, yo busco para dentro de 5 años comprarme una vivienda, ahí ya entramos de objetivos particulares. Claro, es que, por ejemplo, si viene un inversor y me dice, mira, yo quiero sacar, por ejemplo, te voy a dar una cifra, un 8,5% anualizado. Por ejemplo, pues hay bonos con vencimiento a 2060 seguros que te dan un 8,5% anualizado. Olvídate de la bolsa, si ese es tu objetivo, renta fija, tu cupón cada año hasta 2060. Y ya está. Y si tú tienes tu $1.000.000, pues ahí tienes tus 85.000 dólares al año. Y ya está, si ese es tu objetivo, ya está, ¿no? Porque hay bonos que te dan un 8,5 a 2060. Entonces hay que saber también lo que ha dicho Antonio, los objetivos de cada uno. Que lo recalcamos constantemente cuando hablamos de esas. Me preguntan todos los días, tengo tanto dinero, ¿qué debería hacer yo? Uno, primero, no soy asesor de inversión. Y dos, eso va a depender de muchas variables que ustedes están mencionando. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene otro patrimonio? ¿Este es su único patrimonio? ¿Tiene hijos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Planea vivir dentro de cuánto? ¿Cuál es su horizonte de inversión? Hay demasiadas variables en juego como para tener lo que hablábamos hace un rato, una receta que hay que seguir al pie de la letra, y es lo que muchas veces no se entiende o no se percibe. Yo le decía a una persona hace una semana, vino aquí a saludarme, y hablábamos que hasta la estrategia más perfecta siempre, y no quiero que se entienda el término despectivo, pero siempre hay un idiota que la puede romper. La estrategia más perfecta siempre va a existir un idiota que la puede romper. Pero el idiota no puede ser que lo haga a propósito o simplemente porque el idiota es que simplemente no se acomoda, el molde no se acomoda a ese idiota. Digamos que es una frase que por aquí utilizamos. Y es que muchas veces vemos en la inversión y estamos buscando ese botón que simplemente apretamos o esa receta mágica para que la podamos seguir, y la verdad es que no existe. Ahora que hablamos de los fondos, fíjense ustedes que decíamos, bueno, invertamos en un fondo mientras se aprende. Y tengo la historia, y esto es absolutamente real. Una persona que dijo, voy a invertir en un fondo, no me preocupo, un fondo de crecimiento, y resulta que hoy me está contando que estamos en máximos históricos y el fondo nunca recuperó su valor. Estamos hablando específicamente y con nombre propio de Cathie Woods. Perdió el 70% de su fondo, literalmente, 70% de su fondo, y su fondo nunca se recuperó. O bueno, hasta la fecha nunca se ha recuperado. Y No vemos lo va a hacer. el Nasdaq No lo está va a en máximos históricos y el S&P 500 en máximos históricos y su fondo sigue el 70% abajo. Bueno, ni siquiera su fondo, sus fondos. Así que, vuelvo y digo, para cada estrategia hay siempre un idiota que la rompe. Y fíjense que esa historia es real. Y vean Claro, la gráfica de los fondos del Cathie Woods ARK. en Cathie Woods, por ejemplo, y perdón por tu amigo que ha perdido, pero es que en Cathie Woods era muy fácil ver que no lo iba a hacer bien. Y ese es el paso. O sea, primero nosotros hemos dicho, primero un ETF del mercado en general, del S&P 500, el MSCI World, etcétera, etcétera. Y cuando ya tengas más conocimientos, un fondo. Pero esos conocimientos es valorar la estrategia, es ser capaz de valorar la estrategia del fondo y ser capaz de valorar al gestor. Y lo de Cathie Woods es que era mirar su cartera
mirar sus declaraciones y cualquiera con conocimientos hubiera visto que eso no iba a poder funcionar bien. Pero, Edgar, ni siquiera con conocimientos, es que era tan evidente y ahí la pregunta es, bueno, un fondo de esto no tiene una gran cantidad los cerebros y las mentes más grandes de Wall Street para decir, venga, vamos a cubrir un poco nuestro fondo y no caer el 70%, bueno, caigamos el 30%, pero es que caer el 70% y llegó a estar el 80 y tanto por ciento abajo, caer el 70% es la pregunta, fue, ¿dónde estuvieron las coberturas? ¿Dónde estuvieron los seguros? O sea, ¿dónde estuvieron una gran cantidad de cosas? No se puede, es que es un mutual fund, entonces prácticamente no puedes cubrir tus posiciones, solo es long only, solo puedes estar invertido. Y además es un ETF que tiene muchas más limitaciones. O sea, no se puede, no se puede. Ahí es que no, aunque hubieran querido cubrirse, tienen muy pocas opciones para cubrirse, siendo un mutual fund y además ETF, porque la regulación es muy estricta en los comportamientos, o sea, en lo que puede hacer el fondo, ¿no? Al final, siendo un ETF, solo puede invertir en la cartera que tiene, y si baja, pues baja. Y si entra dinero, pues compra. Sin mirar. Es un ETF, entonces si entra dinero, tiene que invertir. Y si sale dinero, tiene que vender. Entonces, ahí también, o sea, estaba muy limitado, ¿no? Ese fondo de pero es desde su misma estructura, porque si tú a la SEC le vas a contar, mire, esto es lo que voy a hacer y esto voy a generar ingresos adicionales y van a tener limitación, vamos a limitar los beneficios porque vamos a hacer cover calls, vamos a hacer collares, vamos a hacer algún tipo de limitación. Pero vuelvo y digo, es que no fue solamente eso, creo que fue una gran cadena de errores en que hoy tienen a estos fondos realmente en entredicho porque, ok, listo, bueno, pasa un momento, es la mal tercera momento del vez. mercado, porque súmale otra cosa, ¿no? Vez. Y es, estaba invertida en Tesla, estaba invertida súper expuesta a Nvidia y en el momento en que pudo haber recuperado, estuvo por fuera del juego. ¿Qué decías, perdón? No, bueno, estaba fuera de juego, empezaron a vender porque como les sale dinero tienen que vender. Pero es que era la tercera vez que Katie Woods hacía esto. Es la tercera vez que quiebra fondos. La tercera. Burbuja.com 2007-2008 y ahora. Era un producto y además sacaron un ETF sabiendo que se dirigían a inversores particulares, no se dirigían a inversores profesionales. Allá no era institucional, era inversionista retail. Inversionista retail que lo que querían era cobrar comisiones. O sea, hay que entender una cosa. Si en el mundo hay muchos estafadores, en el mundo financiero más. Porque es como el mundo financiero lo podemos definir, y mis colegas me castigarán por decir esto, pero es la estafa legalizada. Sí. Es así. Siempre digo, Wall Street es la manera de robar y de atracar legalmente. Exacto. Exacto. Y es un mundo en el que se mezclan, ¿no? ese afán de enriquecimiento de unas pocas personas con el afán de enriquecimiento de muchas personas. Entonces, si tú eres si tú eres comercial, si tú eres un Jordan Belfort que te haces el logo de Wall Street, tú puedes enriquecerte estafando gente. Él hizo cosas ilegales. Pero es que glorificamos, ¿no? Porque esos son los héroes, por ejemplo, de nuestra época. El Jordan Belfort. Y Jordan Belfort no fue más que otro estafador. Así de simple. Exacto. Porque hay que tener en cuenta que aquí las estafas son mucho más comunes y se necesitan más conocimientos y además estafas legales. O sea, no se puede decir que sean estafas legales porque si son estafas no son legales. Pero sí, lo podemos identificar como una estafa legal porque como la gente tiene las ganas de enriquecerse rápidamente, si viene un Jordan Belfort o una Katie Woods y te dice, Katie Woods, Tesla va a valer 20 veces más lo que vale ahora dentro de 10 años y nosotros vamos a hacer una rentabilidad anualizada del 40-50%, pues eso a la gente que tiene ganas de hacerse rica rápido y que no tiene conocimientos, van a invertir y entonces ella va a ganar dinero, ella se va a hacer rica gracias a que la gente quiere hacerse rica rápidamente, ¿no? Esto es como la lotería. Yo no sé si en Colombia tenéis lotería, yo creo que sí también, ¿no? ¿Quién juega la lotería? El que no sabe de matemáticas. Porque la esperanza matemática de jugar a la lotería es negativa, por lo tanto nunca jugarías, ¿no? Entonces es un lugar, las finanzas, la bolsa, el Wall Street, en el que se mezclan las ganas del retail de hacerse rico con gente que sabe que tú tienes esas ganas y que se va a poder aprovechar de ti. Es cierto. Coincido totalmente con ambos. Y ahora, ¿cómo podemos de alguna manera
minimizar este tipo de riesgos, minimizar este tipo de situaciones, porque por más discursos que hagamos, siempre, miren, todos los días llegan esa cantidad de promesas, vuelves de trader de cero a trader en fin de semana, inversionista en 3 días. Bueno, empiezas a escuchar mucho ruido alrededor de eso y honestamente yo digo, la gente ya sabe, pero aún así, esa ambición y ese facilismo y ese cortoplacismo, ves que si existen es porque la cadena se sigue alimentando. Y es allí en donde, bueno, ¿hasta cuándo vas a creer ese tipo de tonterías? Yo lo vivo día a día, porque de hecho ayer justamente me estaba pasando. Antes me falsificaban el canal de YouTube, TikTok. Yo no volví a utilizar TikTok porque tengo 200 cuentas de TikTok. Digo, tengo una sola cuenta de TikTok, pero hay 200 cuentas de TikTok diciendo que te voy a duplicar tu dinero en 48 horas. Y bueno, Telegram, entonces no estoy ni en TikTok, no estoy en Telegram. Entonces me quedé en Instagram porque ese es el que me verificaron y bueno, ese está bueno. Pero ahora, ayer un WhatsApp y ahora ponen el logo de mi compañía y no solo de esta porque tenemos una plataforma de trading y les dicen que estaban actualizando la base de datos y que los van a meter a un grupo y les están pidiendo tarjeta de crédito y llegó. ¿Hasta cuándo? O sea, son como ratas, como cucarachas, se reproducen por todo lado y el mensaje sigue llegando y lo peor es que la gente sigue cayendo. ¿Cómo hacemos para que nuestra audiencia sea un inversionista informado y no crea esos cuentos ni crea esos cantos de sirena? Y tenemos también que ser muy cuidadosos en lo que decimos porque muchas veces caemos en la tentación que por traer vistas y por traer reproducciones y likes enviamos el mensaje equivocado. Yo no le veo solución, sinceramente, porque tú imagínate que hubiera una cuenta de Instagram o de TikTok o lo que sea que dijera vente conmigo que te voy a convertir en astronauta de la NASA en 2 días. Nadie le creería, ¿no? Nadie le creería. Y ser inversor de éxito es mucho más difícil que ser un físico. Es mucho más difícil. El aprendizaje que tienes es infinitamente mayor, es para toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sinceramente no hay solución, pero eso no significa que tengamos que desistir. Yo creo que la única solución es que haya más gente como nosotros, mucha más, haciendo mucho más ruido. Y entonces, Sí, no, redundar un poco en el mensaje que estáis diciendo los dos. Yo iba a apuntar que, por ejemplo, nosotros, parte de nuestros eslóganes son muy aburridos. Es decir, nosotros no nos cansamos de decir no hay dinero gratis, no te vas a enriquecer. Y eso, pues por desgracia, no vende. Y nuestras miniaturas en el canal de YouTube no son las 5 acciones que te van a hacer rico en este verano. Pues no lo son. Entonces, eso también, oye, el propio algoritmo de YouTube va premiando a este tipo de cosas, pero yo creo que al final coincido mucho con algo que comentábamos, Luis, de la imagen personal, tener una propia imagen de seriedad, de no hacerle a la gente falsas promesas, y yo creo que en ese sentido es como precisamente la inversión, ¿no? El largo plazo termina por mandar. Y como ha dicho Edgar, lo que tenemos que hacer es intentar ir informando, que haya muchos canales, digo canales de YouTube como cualquier otro medio, pero yo creo que al final es el medio, ¿no? Ya la televisión tradicional se está quedando atrás y yo creo que plataformas como YouTube, como Instagram son donde el público retail se forma y se informa, pues que haya canales con seriedad que no prometan lo que no van a poder cumplir y no hay otro medio. Ahora, hablabas hace un ratito, Edgar, también de la teoría de la eficiencia de los mercados, en donde, bueno, el mercado tiende simplemente a llenar esos vacíos o al contrario, a eliminar esos excedentes que por allí están haciendo ruido. Que si no asumes un poco más de riesgo, sin riesgo no hay gloria o sin riesgo no hay recompensa. Quisiera preguntarles a la hora de gestionar los recursos, porque Antonio lo ha mencionado muy bien, que por ejemplo en la venta de calls o se cubren para earnings con calls in the money, si han experimentado acciones de beta baja, acciones que tengan una correlación mucho más pequeña con un índice como por ejemplo de referencia como el S&P 500,
y han intentado, digamos, hacer crecimiento de la cuenta. Lo que pasa es, a ver, les cuento y les pongo un contexto. Desde hace años, hace 5 años, empezamos algo que yo llamé el reto Ford, reto Sigma. Y lo que empecé a ver era cómo a través de compañías de beta baja, de beta inferior a 1, y para familiarizar los que nos están viendo, siempre tenemos una correlación, un benchmark contra el que nos comparamos. Y si tenemos una beta de 1, eso significa que la volatilidad o el movimiento esperado de este activo que estamos operando será similar contra el que nos estemos comparando. En este caso, digamos, sería el ejemplo a comparación al S&P 500. Y empezamos a hacer algo y era vender calls at the money semanalmente durante un periodo de tiempo. Una empresa que no crece, además, porque siempre me la criticaban y decía, pero ¿cómo vas a invertir en Ford si en Ford no crece? Bueno, produce un dividendo trimestral, no es un dividendo pues grandioso, pero está un dividendo bueno. Y empezamos a vender calls at the money durante un periodo de tiempo. Y efectivamente logramos, claro, con una volatilidad alta, logramos más del 100% de rendimiento en un periodo inferior a 12 meses. Ya pudimos duplicar el capital. Hoy por hoy lo seguimos viendo, ya no con esos rendimientos tan exagerados, pero estamos documentando algo en el canal que ha obtenido a la fecha que les estoy hablando, faltan 2 meses para que se cumpla un año, el 50% de rendimiento con un S&P 500 que hoy está en 14% de rendimiento y un Nasdaq que está algo así como en el 18 o 20%. Y aquí a través de esa estrategia pudimos tener un rendimiento mayor. Sé las implicaciones que tiene y el riesgo que tiene hacer una sola compañía, pero la pregunta va es, digamos, ¿exploran este tipo de productos, los collares, las protectivos, los cover calls, dentro de la estrategia de inversión institucional? Ya Antonio nos dijo que sí de retail, pero a nivel del manejo de los fondos de inversión de este gran fondo que ustedes tienen, hablemos que es un gran fondo, así tú digas que solamente son 27 millones, es un gran fondo. Digamos, ¿ese tipo de estrategias las manejan ustedes o cómo las gestionan? Bueno, el fondo tiene una beta de 0,07 y una rentabilidad anualizada del 30 y algo por ciento. O sea, no como estrategia, o sea, no se busca hacer estrategias de generación de rentas con betas bajas, ¿no? No se busca eso, pero se consigue si haces o sea, al final el hedge fund lo que quiere es tener una correlación baja con el mercado y rendimientos positivos. Eso es lo que quieren, ¿no? Y un Sharpe ratio que esté pues, por encima de 1 como mínimo. Nosotros estamos por encima de 2. Por lo tanto, pues, se termina consiguiendo, ¿no? Pero lo que tú dices sí existe, ¿vale? Es mezclar lo que se llama una inversión factorial low beta mezclada con volatility carry. Es mezclar esos dos factores y sí existe. Lo que pasa es que tienen rendimientos muy descorrelacionados con el mercado durante la mayoría del tiempo y cuando dejan de funcionar explota la cartera. Que es lo que le pasó a Long Term Capital, el fondo que quebró en 1998, 1999. Hacían ese tipo de estrategias. Y les iba muy bien, unos rendimientos extraordinarios, hasta que el mercado se giró, ¡puf!, y se reventó la cartera, ¿no? Entonces sí existen ese tipo de estrategias, y ya te digo, es low volatility low beta con volatility carry, mezclar los dos factores, pero hay que tener en cuenta eso, que este tipo de estrategias de generación de rentas funcionan hasta que en algún momento dejan de funcionar y ahí la cartera se revienta, ¿no? No sé a qué te refieres. Bueno, no sé cuál sería el caso específico de este que mencionas en los 90, pero aquí estaríamos asumiendo la misma volatilidad del mismo activo que tiene beta por inferiores a 1. O sea, no estaríamos haciendo un par con otro activo tratando de acudir a la volatilidad por otra vía, sino a través del mismo activo, la volatilidad del mismo activo que tiene beta baja. Sí, claro, pero al final, bueno, dependiendo de cómo lo hagas, o sea, si es simplemente comprar acciones y venta de call, ¿no? Ahí está perfecto, si estás cubierto, ¿no? Pero las estrategias de generación de rentas con activos de volatilidad baja, ¿no? De low beta, el problema que tienes es cuando se hacen con opciones que tienen apalancamiento. Si tú vas con acciones cubiertas, o sea, con opciones cubiertas, no pasa nada. Pero este fondo, que fue una quiebra enorme en los años 90, ya te entendí. en los años 90 estaban posicionados en ese tipo de activos generando rentas de forma apalancada, con unos rendimientos muy buenos, descorrelacionados con el mercado, y cuando el mercado se giró,
No, reventó. ok, totalmente comprensible. Claro, un movimiento pequeño en el mercado al estar apalancado te acaba con... Ya, Exacto, ok. No, exacto. Si aquí no estás estamos hablando cubierto, de evidentemente, apalancamiento. si No, estás cubierto cubierto, 100%. No, cubierto 100% si estás, respaldado. si estás cubierto, lo que es una estrategia pura de volatility carry. Es decir, tú lo que dices es que la volatilidad realizada del activo va a ser menor que la volatilidad implícita de las opciones. Por lo tanto, te quedes con ese volatility carry y ahí vas generando rentas que se van capitalizando, ¿no? Si lo Es haces... exactamente eso lo que hacemos, realmente. Porque la volatilidad Exacto, histórica siempre es menor que la volatilidad implícita. exacto, exacto. Eso es volatility carry y esas estrategias funcionan muy bien hasta que dejan de funcionar. Bueno, perdón. No, que históricamente han funcionado muy bien. Eh, Yo, yo fijaros que el proyecto del hedge que gestiona Edgar es personal suyo, no tiene nada que ver con el WS, pero yo al final soy partícipe, ¿no? Y a pesar de que efectivamente per se él no implementa esas estrategias, pero sí saca una muy buena rentabilidad con las opciones, ¿eh? ah, Mensual que van... Eso sí. sí, sí, se le saca rentabilidad, pero no por el objetivo de sacarle rentabilidad, sino es más bien una forma de montar la cartera, ¿no? Si a ti te gusta una acción, digamos a 10, y por vender, y está a 11, y por vender pucha a 10 te dan dinero, pues le sacas rentabilidad, ¿no? Eso ha funcionado muy bien, sobre todo el año pasado. Ahora la volatilidad implícita está muy baja, la mayoría de los activos. Mm. Está muy baja, la volatilidad de mercado está muy baja y por lo tanto no es tan conveniente hacerlo porque estás asumiendo demasiado riesgo, ¿no? La prima que te pagan es demasiado pequeña, entonces si gira el mercado, no, o sea, al final vas a tener volatilidad por la parte negativa, ¿no? Pero sí es una estrategia que funciona muy bien, montar la cartera a través de las opciones y salir de la cartera a través de las opciones, ¿no? Si dices, bueno, pues ya he entrado a 10 y a 15 quiero salir, pues en lugar de esperarte que suba a 15, vas haciendo venta de calls a 15 de forma sistemática, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho de estrategias de inversión. ¿Alguna aproximación a estrategias más especulativas que de inversión? Bueno, a mí me gusta de vez en cuando darle un puntito de picante. Al final, los que tenemos una cartera retail y no dependemos de nadie, pues nos podemos permitir esos lujos, ¿no? Y yo, de hecho, se lo digo muchas veces a alumnos, a seguidores. Ah, Antonio, eso me gustaría. Digo, bueno, puedes dedicar un 1, un 2% a precisamente eso. A mí me gusta mucho. No, ahí no tiene tanto sentido inversión, sino podemos llamarle especulación, plantar semillas, semillitas en acciones que tú sabes que ese risk reward que ha dicho Edgar para inversión no te merece tanto la pena, porque sí, oiga, con esta acción puedo ganar muchísimo, vale, pero también se puede ir a cero. Hacerlo directamente con acciones puede ser muy riesgoso y a mí me gusta plantar semillas con opciones, hacer ahí compras de call, muy hot the money, muy largo en el tiempo. Sé que pago mucha volatilidad, sé que pago mucho valor temporal, pero al final son semillas que vas plantando que, bueno, pues el ejemplo que puso Edgar con el Venture Capital, posiblemente de las 10 no me germine ninguna directamente, pero con que me germine una en un año, pues puede darte una rentabilidad muy, muy buena. Así es, yo llamémosle, le puedo dedicar un 1, un 2% de mi cartera. Después a mí oye, por darle un poquito de picante, pero ahí ya no lo considero especulación. Me gusta mucho la estrategia de túnel alcista para construir posiciones. Vendo una put y compro una call. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo también, no, por ejemplo, últimamente estamos haciendo algo precisamente aprovechando la baja volatilidad implícita que habéis comentado los dos del mercado, de hacer una collar para intentar, bueno, parece que cuando estamos grabando ahora hay cierta complacencia, mercados en máximos, que no concuerda mucho con a lo mejor ciertos datos que estamos viendo macroeconómicos en Estados Unidos. Bueno, pues se aprovecha y se hace alguna collar. Hay alguna estrategia como por ejemplo el lagarto de Jade, así, el Hate Lizard, que puede estar chulo, donde al final, oye, terminas por compra de call, venta de put, venta de call, perdón, compra de put y una compra de call más alejada. Hay distintas, pero si me tuviera que quedar con una, así por darle un titular, llamémosle entre comillas a los que nos están viendo, el túnel alcista me encanta. Sí, yo Túneles. también. El túnel alcista es lo que yo utilizo para apalancarme. Y túnel bajista para protegerte, ¿no? Es muy,
es una estrategia que yo particularmente utilizo bastante. Pregunta, ya entrando en las particularidades de esa estrategia, que me gusta también. O sea, lo que ustedes hacen es financiar la compra del call con la venta de un put, ¿sí? Sí. ¿Y tratar de obtener las 100 deltas con ambas o lo hacen out of the money, at the money? ¿Cómo lo hacen? Yo normalmente hago las dos out the money. Hago Yo las dos también. out the money. ¿Al mismo strike? No tiene por qué ser simétrico. Yo sí el mismo strike. Ok. O sea, no buscan los 100 deltas, no buscan simular poseer 100 acciones. No tiene por qué. Al final sí también se puede usar, como tú dices, para crear una posición sintética, como si fuera un futuro, una acción con ese delta, pero no tiene por qué. Ahí depende un poco de la particularidad, depende también de si quiero directamente no exponer nada de capital y entonces quiero que sí íntegramente sea una posición a cero y a lo mejor pues tienes que hacer la venta de put más out the money, la compra de call más out the money un poquito más y realmente no llega a ser una posición sintética por poquito, pero ya te digo, ahí depende ya del caso, depende de las ganas que tenga de tener la acción, depende de muchos factores. No tengo ahí una regla fija, depende en cada momento cuando hago el túnel alcista. Ok, yo usualmente lo hago, pero lo acompaño como ustedes mismos lo hacen, pero con la venta de otro call más arriba, como simulando, o sea, sintético simulando como un cover call. Sí, la pure monk cover el call, pues esa parte de... Sí, pero ¿no? de la manera que usted la hace, porque la pure monk Claro, es con la venta de compra put. de un diagonal, es un diagonal, en ese que sería un vertical más tipo, sería como un J-Lizard, básicamente, Sí. termina siendo como una especie de J-Lizard. Sí. Sí. No, Sí. buenísimo. No, pues se nos agota el tiempo, Antonio, Edgar. La verdad, deberíamos pensar en una futura parte 2 de este programa porque está buenísimo. Yo sé que nuestra audiencia aquí va a disfrutarlos muchísimo. Aquí la invitación. ¿Cómo los consiguen en YouTube? ¿Por dónde los pueden seguir? Pues muy fácil. Si ponéis en el buscador de YouTube el Locos de Wall Street o LWS, cualquiera de los sale dos, pues... Belfort. No, les sale a ustedes. No, salimos nosotros, Salimos y bueno, pues ahí también nos tienen en Twitter, en LinkedIn, Instagram, nos tienen en todas las plataformas, nuestra página web, www.locos de Wall Street o www.LWS Academy, tenemos los dos dominios, estamos ahí haciendo, ya sabes, una etapa de transición también, ¿no? Porque muchas veces también nos gusta ser frescos, pero también que nos perciban con la imagen de seriedad que transmitimos, ¿no? Aquí no estamos diciendo el mensaje contrario a lo que hemos estado criticando justo antes, que la gente no se lo tome trivial. Las finanzas no tienen por qué ser aburridas. Yo creo que aquí lo hemos hecho una charla muy distendida, pero tampoco tienen que ser triviales. De acuerdo. Pues los links se los voy a dejar aquí en la descripción para que sigan a estos locos de Wall Street que pues han sido encantadores y nos ha traído una aproximación, por supuesto, bastante profunda y distinta a lo que usualmente hablamos en el canal. Así que Antonio, Edgar, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí está su casa. Bienvenidos cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya estoy con ustedes. Así que, mi estimada familia de Opción Sigma, estuvimos aquí con Antonio y Edgar de Locos de Wall Street. Los invito a que los sigan a través de sus redes sociales. Todos los links se los voy a proporcionar en la descripción. Y no dejen de suscribirse aquí al canal y a este podcast de la Hora Sigma, en donde estamos trayendo continuamente invitados para que ustedes escuchen vivencias, historias y no solamente pasemos del componente teórico que vemos muchas veces en los videos, sino que vayamos realmente a todas esas experiencias acumuladas por muchos años de todas las personas que nos acompañan. Así que no dejen de suscribirse al canal. Si les ha gustado el video, por supuesto, nos pueden premiar con un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, no dejen de estirar los zapatos. Chao, chao.